Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Inforadio y del Graderío. Hoy jueves tenemos una nueva entrevista con un invitado especial. Se trata de un periodista deportivo que empezó en esto como becario de documentación del diario AS en 2012. Pasando luego por Marca, El Chiringuito y colaborar con distintas televisiones, este 2021 decidió empezar a trabajar en el diario digital Gol. Su trabajo consiste en seguir muy de cerca el día a día del Real Madrid de la selección española, convirtiéndose además en uno de los periodistas deportivos más conocidos y con reputación de este país. También hay que recordar que ha sido alumno de esta gran Facultad de las Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, que este año cumple su 50 aniversario. Estamos hablando de Mario Cortegana. Muy buenas tardes, Mario, y gracias por prestarnos parte de tu tiempo para esta entrevista. ¿Qué tal? Nada, un placer. Lamentablemente nuestro invitado no puede estar con nosotros aquí en el estudio, su apretada agenda no lo permite, así que en esta entrevista se está realizando a través de una llamada de Skype y de forma online. Bueno, pasando a las preguntas, la primera pregunta que siempre hacemos es para que el invitado se presente y cuente quién es. Cuéntanos, ¿quién es Mario Cortegana? Bueno, pues lo has contado más o menos tú todo. Yo estudié información y documentación en un inicio, también en la Complutense. Ahí empecé gracias a eso, a hacer prácticas en el departamento de documentación, del diario AS. De ahí luego pues tuve la suerte de pasar a Marca, pero ya en su sección web, o sea, ya más centrado en el deporte y en el periodismo en sí y no en la documentación. Y bueno, pues de ahí fui saltando un poco de medio en medio hasta estar un poco ya más tranquilo en AS, en la web de AS desde 2016. En 2019 creo que fue, en enero de 2019 me pasaron a la sección del Madrid. Y bueno, pues ahora este año en enero empecé en Goal.com cubriendo también la información del Real Madrid y de la selección española. Vale. Como he comentado anteriormente, eres uno de los periodistas, uno de los mejores periodistas deportivos de España y uno de los que tiene una información más fiable a la hora de, por ejemplo, tratar del Real Madrid y de la selección española. ¿Tú te consideras eso? ¿Te consideras uno de los periodistas que más fiables en ese sentido? Yo sé que la gente tiene mucha confianza en mí y es un halago tremendo, algo que sinceramente nunca pensé que pudiera ocurrir, el estar tan bien considerado en algo tan difícil, y al mismo tiempo es una presión importante porque requiere de mucho trabajo y de mucho cuidado en un mundo en el que es muy difícil moverse porque hay mucho dinero de por medio, muchos intereses y te la pueden liar en cualquier momento. Antes de, como hemos estado hablando, has tenido la oportunidad de recorrer un largo camino y probablemente duro en muchos aspectos. Empezaste como becario. ¿Es tan difícil empezar en esta profesión, perdón, cuando sales de la facultad? No diría, mira, se me está viniendo ahora a la cabeza esto como lo que se dice de los futbolistas, que sí, es difícil empezar, pero mantenerse lo es casi más. O sea, yo hasta ahora, y es algo que a la gente le sorprende mucho, pero hasta ahora que llegué en enero a Goal y pese a llevar, por ejemplo, 2 años en la sección del Madrid de AS y otros 2 en la web, no tenía un contrato de plantilla. O sea, con eso os digo todo. Yo ahora acabo de cumplir 29 años y hasta eso, casi bordeando los 29, ni siquiera tenía un contrato más o menos estable. Eso yo creo que te puede dar un poco la medida, os puede dar la medida de lo difícil que es, lo mal que está la profesión y lo poco que se cuida a la gente. Lo bueno en mi caso es que profesionalmente nunca he podido tener ninguna queja, me lo he pasado súper bien, se ha confiado en mí y al final yo creo que te pasará a ti y le pasará a todos los que estén estudiando y estén empezando a hacer prácticas, que nos gusta tanto que muchas veces incluso no sabemos distinguir o poner una barrera de separación entre lo que es profesión y lo que es vida. Yo hace un par de semanas hubo un mini clásico en Valdebebas, Madrid-Barça, yo libraba y me fui con mi padre a verlo de público porque me interesaba ver a los jugadores y a gente que había por allí en el Di Stéfano, o sea que... Vale, vale. Entonces, por ejemplo, también después he comentado anteriormente que además de que es donde has podido trabajar a lo mejor principalmente, también has estado, por ejemplo, en el Chiringuito.
Chiringuito es un programa que genera pasiones, tanto a favor como en contra. Tú que has estado dentro, no sé hasta qué punto, pero que has estado dentro, ¿cómo valorarías lo que se hace en el Chiringuito? Yo en el Chiringuito es una etapa que me marcó mucho por el aprendizaje, por esa exigencia que impone Josep y que te hace seguir y seguir y aprender. Además, una persona que ya tiene una edad considerable, pero que ves que por la carga de trabajo y por la forma de pensar y las ideas que tiene, es un ejemplo en el sentido de que te hace seguir moviéndote y una referencia también en ese sentido. Yo lo he comentado porque creo que es pregunta en todas las entrevistas que he hecho y que se hace a gente del mundillo. Yo, al contrario que bastante gente de la profesión y de fuera, los respeto mucho, les doy mucho valor con sus cosas malas, que las tienen, por supuesto, pero no soy nada hater del Chiringuito. No lo veo porque a esas horas hago otras cosas. Pero estoy al tanto porque al final en Twitter, si no es por un lado, es por otro, te acaba llegando y creo que son un espectáculo brutal con el que me río mucho, me entretengo y luego son referencia informativa. Aquí pondría dos asteriscos. Uno es que para ellos la noticia siempre es suya y bueno, pues no, yo se lo he dicho a gente que trabaja allí porque sigo teniendo trato con ellos, que no pasa nada, que Cristiano Ronaldo no decide todos los partidos, que puede decidir 20 de 30 en la temporada, pero oye, que los otros 10 pues que no pasa nada. Y luego que su gama de colaboradores es tan amplia y tan variada que al final acaban diciendo una cosa y la contraria. Entonces, seguro que me estoy inventando el ejemplo, pero ahora con Koeman. Koeman va a seguir, no va a seguir y viene Xavi. Koeman no va a seguir y viene Marcelo Gallardo. Al final uno de los colaboradores va a aceptar, pero vamos, quitando esto, ya te digo que yo los respeto mucho, trabajan muchísimo, trabajan a destajo, están en todos los sitios, son muy divertidos y marcan muchas veces la pauta informativa. Y tú, por ejemplo, que has estado trabajando en en dos medios así más o menos enfrentados, que tienen una rivalidad cierta, ¿no? Que es AS y Marca, ¿valorarías que hay tanta rivalidad y si te pudieras posicionar o quisieras posicionarte hacia uno, ¿dónde te has sentido más feliz? Hombre, yo he sido mucho más feliz en AS, pero porque fueron mis primeras prácticas y luego porque volví y estuve más años. Sigo hablando con ellos, estoy en 1000 grupos del diario AS, me sigo enterando de todo en todos los sentidos a diario. Sigo teniendo, algunos de los trabajadores de allí son de mis mejores amigos, me voy de vacaciones con ellos, celebro mi cumpleaños y les tengo un cariño enorme. Y en Marca también pues conocí mucha gente y sigo manteniendo el trato. Fue menos tiempo y entonces son relaciones de menor profundidad, pero que en algunos casos ha ido acentuando luego pues coincidiendo en actos o por redes sociales. A mí me parecen dos medios brutales, pero a mí siempre quise trabajar de pequeño, siempre me gustó más el AS, siempre me ha parecido mejor el Marca y yo soy de AS, o sea, es una mezcla un poco extraña. Hace unas cuantas semanas, aquí en el estudio del Graderío, tuvimos a un periodista que seguramente conozcas, que es Iñaki Angulo. Lo tuvimos hace aquí unas semanas y durante la entrevista nos dejó titulares muy interesantes, algunas cosas que él pensaba. Y una de ellas, uno de esos titulares, es que Ferreras lo definió él como el director de comunicación en la sombra del Real Madrid, como que él es el que mueve los hilos a la hora de la comunicación, del trato con la prensa, la información que se maneja, que no se maneja. ¿Tú también piensas lo mismo? ¿Piensas igual que Iñaki? Yo la verdad es que lo desconozco, no he hablado con él en mi vida y manejo información igualmente del Real Madrid. Hay una leyenda en el mundillo, incluso en redes sociales, en la gente que está muy enterada y que está muy metida en esto, de que es el que más información le pasa a los periodistas de cámara de Florentino y del Real Madrid. Yo lo desconozco, la verdad. Bueno, esto es una radio de estudiantes en una facultad como es la Universidad Complutense de Madrid y a nosotros están hartos de decirnos que la objetividad en el periodismo, y es un debate que a veces lo hablamos mucho en las clases, en casi todas las asignaturas, que la objetividad en el periodismo no existe, no existe esa objetividad.
que todo se basa en opiniones, en intereses. Tú que has estudiado también, por supuesto, y que estás ahora metido en el mundillo, eh, ¿cómo valoras? ¿Es imposible ser objetivo en el periodismo? Sea deportivo, político, el que sea. Joder, pero en el periodismo y en todo. O sea, tú si ves a tu pareja al lado de otra persona, te va a parecer más guapa o más guapo. Y si eso te pasa con todo. Si un jugador te gusta o si, pues te va a parecer mejor. Por ejemplo, la gente del Madrid casi irremediablemente va a decir en su gran mayoría que es mejor Cristiano que Messi, porque ha sido su referencia durante 10 años y al revés con los culés y Cristiano. Yo lo que sí que creo que yo centraría el debate en el nivel de honestidad y de sensatez. O sea, que porque tú tengas una tendencia o porque estés cubriendo a un equipo. Yo he estado cubriendo al Real Madrid y he visto a un Barça pletórico y lo he escrito y lo he tenido que escribir. Y ahora que me parece que el Barcelona está en ruinas, pues lo digo. Y no tiene nada que ver ni con colores ni con nada, sino con realidades. Que evidentemente te influye si te cae mejor un entrenador, un jugador, por tus gustos, eso es evidente, pero por encima de todo tiene que prevalecer un poco esa honestidad y respeto a quien te lee o a quien te ve o a quien te escucha. Si por algo se te reconoce, Mario, es porque eres un periodista que tiene una información muy fiable en cuanto al Real Madrid y en cuanto a la selección española. ¿Cuál crees, si lo puedes decir, cuál crees que es el secreto para tener esa fiabilidad y cómo se buscan esas fuentes tan fiables para luego tener esa información y ser considerado un periodista tan bien considerado? Yo en lo que intento cimentar todo es en el trabajo. Si en tener las relaciones como podrías hacer con tus amigos o con tus amigas. Si tú quieres saber, por ejemplo, en un año, 2 años, si Raúl va a ser entrenador del Madrid porque Ancelotti está en la picota, no puedes llegar y llamarle a Raúl dentro de un año, 2 años y decirle, oye, que si eres tú, o a su agente, o a su primo, o a su hermano, o al que sea. Entonces tienes que cuidar a la gente y estar un poco pendiente, alimentar esas relaciones pues con llamadas, con mensajes, pues con análisis, en fin, todo ese tipo de cosas para que las relaciones sean lo más estrechas y lo más fluidas posibles, siempre con ese cuidado de mantener tu libertad y mantener tu independencia. Yo, por ejemplo, este verano lo he dicho, yo empecé o antes del verano, yo siempre he dicho que Florentino Pérez a mí me parece el mejor, o en la era moderna, el mejor presidente de la historia del Madrid, pero cuando hizo el ridículo con la Superliga dije que había hecho el ridículo y que había fracasado en la puesta en escena y demás. Entonces, siempre mantener tu opinión y tu libertad o intentarlo al menos por encima de incluso de esas relaciones. O sea, acabas de decir que el ridículo de la Superliga, o sea, no estás de acuerdo con la Superliga. Yo sí estoy de acuerdo con la Superliga. Me pareció un proyecto que va a cuajar o que va a terminar cuajando y además recuerdo haber escrito un artículo diciendo que los promotores y sobre todo Florentino, Laporta y la Juventus habían ganado porque ya aunque les saliese mal como pareció a continuación, la UEFA iba a tener iba a tener que hablar con ellos. O sea que ya el fútbol como lo entendemos hoy no lo vamos a entender por mucho más tiempo. El tema llega a los juzgados y se va a retrasar, pero el Madrid está totalmente seguro por ese tema legal que habrá algo y ese algo nuevo, ese nuevo orden que va a quitarle muchos caprichos y muchas artimañas que hace UEFA, eso va a ocurrir. Yo creo que más pronto que tarde, pero no hay fecha. Dicho esto, el presidente del Real Madrid no puede
sobre todo él, porque es el que dio la cara y el que se puso a la cabeza del proyecto, especialmente en público. Igual que a mí, en un principio, me parecía que si eso salía adelante, él iba a ser el gran triunfador, y de hecho me lo sigue pareciendo, porque estoy seguro, por sus conocimientos, que es uno de los promotores principales de ese proyecto, pese a su edad. Pongo el ejemplo como antes de Pedrerol, que una persona como Florentino a su edad siga teniendo tantas ganas y tanto conocimiento de la industria y tanto olfato para hacer esto, me parece digno de elogio. Pero cuando la cagas de esa forma, con la presentación y con un par de detalles, como por ejemplo lo de que sea cerrada, lo de no explicarle a los clubes que tienen menos dinero cómo les vas a ayudar. Si el Madrid y el Barcelona a un Atleti o a un Bayern, a esos los vas a convencer más o menos, porque esos se mueven en otras alturas y tienen otro tipo de códigos incluso entre ellos. Pero dile al Villarreal o dile al Sevilla, que este año parece que va a volver a pelear por la Liga incluso hasta las 5 jornadas finales, ¿por qué le interesa eso? Ahí hubo un vacío que yo entendí la indignación y entendí que por ahí se fracasara. Yo también pienso igual, pienso que el proyecto parece que es lo que puede, hombre, no sé si hasta el punto de lo que él decía de salvar el fútbol, no lo sé, pero sí me parece que el fútbol tal y como lo conocemos, primero tiene que sufrir un cambio y creo que lo va a sufrir, como casi todo, ¿no? Pero sí que es verdad que la puesta en escena pues falló, o sea, falló el hecho de, pues lo que tú has comentado, ¿no? Falló el hecho de ver cómo se, o sea, esto porque como lo presentaron como si fuese una competición que solo favorecía a unos pocos y no Claro. favorecían a todos. Entonces, claro, se presentó de una manera que a lo mejor no era la correcta. Ya esos pocos, además, que ya los tienes convencidos o que han firmado un acuerdo contigo, explícale al resto Claro, por qué les va a favorecer. Es que yo soy el Villarreal y digo, bueno, y a mí de esto, ¿qué me cae? Aquí lo que está apareciendo, y tenía algo de eso, la idea yo creo que hay que pulirla todavía. Estos van a montar su fiesta y a mí me van a caer las migajas, y ya no eso, sino que muchas veces muchos clubes no sabían ni eso, no sabían exactamente qué les correspondía, qué no. Claro. claro, claro. Y bueno, pasando a otra pregunta, tú, por ejemplo, que lo vuelvo a repetir, ¿no? Has estudiado en esta facultad, has pasado por estas aulas. No sé si podrías comentarnos cómo fue tu experiencia al estudiar esta carrera y ya ahora que estás en el mundo laboral, desde hace ya años, ¿nos podrías contar qué consejo nos podrías dar a los estudiantes que estamos estudiando la carrera, que la van a acabar incluso, o que ya se van a adentrar en el mundo laboral? ¿Algún consejo, algo que pueda servir de consejo? Pues bueno, lo primero que yo en verdad la carrera, como no fue periodismo, la hice en otra facultad. Sí que hice allí el máster, que luego hice un máster de un año creo que fue. Yo lo que diría, bueno, creo que todos los estudiantes lo sabéis porque lo dicen que hay que trabajar mucho, no mirar el reloj y, y bueno, pues eso, sobre todo trabajar y elegir muy bien los referentes y en quién te fijas. Yo creo que a todos los medios a los que he ido he distinguido pronto como quién quería ser y también de otros medios, y eso he seguido. Yo veo ahora, lo comento con algunos amigos del diario AS, yo me meto en la web de AS y veo que está abriendo un refrito de una noticia puro clickbait de The Sun y no conozco a quién la firma y pregunto, y es un chico que a lo mejor o una chica que lleva 3 meses y que yo cuando entré en la web de AS, por ejemplo, pues estaba, bueno, de becario ya están Juan Jiménez, Iñaco Díaz Guerra, Juan Sí. Matrueva, Luis Nieto. Luego cuando volví estaban Sergio Gómez, Alfredo Matilla, o sea, gente que tiene que tiene amor por la profesión y por hacer cosas propias, no por, sí, yo voy a querer abrir la web, por ejemplo, en este caso de AS o de Marca o de lo que sea, porque The Sun dice que Pogba le ha pegado a Solskjaer, porque tú sepas que eso va a estar abriendo la página web. Entonces, que a pesar de que el periodismo de ahora abre mucho el abanico, hay muchas posibilidades, redes sociales, todo lo de YouTube, tal, también que creo que se está descuidando mucho el tema de tener un poco de criterio, cuidar lo que es tu nombre, lo que es tu firma, el aprender a conseguir una fuente, el cuidar esa fuente, pues que se fijen que en todos los medios y en todas las disciplinas siga habiendo gente muy buena y que no van al fast food y a lo fácil
Y al final, es verdad que son tiempos muy difíciles porque eso no se premia mucho, pero bueno, yo creo que con tu nombre o con tu buen nombre, cuando defiendes tu nombre por encima de todo, creo que puedes tener más posibilidades de ir progresando si además trabajas mucho. Estoy completamente de acuerdo, la verdad. Bueno, este bloque era más o menos hablando de periodismo y hablando de la carrera, etcétera. Y ahora vamos como esto es un programa de deportes, al fin y al cabo, el Graderío es un programa de información y actualidad deportiva. Nos gustaría saber algunas opiniones tuyas o información que puedas tener acerca de lo que es la actualidad en el fútbol. Por ejemplo, tú hace unos días dijiste, ahora que, bueno, aprovechando el gran momento que vive ahora mismo Vinicius, que vive un momento de gran forma, un estado de forma espectacular, que parece que esta puede ser la temporada ya de su explosión definitiva al fútbol mundial. Tú dijiste hace unos días bueno, avisaste como que o dejaste en el aire, que Vinicius, si sigue así, a lo mejor el Madrid se tendría que plantear el tema de la renovación de contrato, mejorarle el salario y hacerle un contrato de estrella, no de una futura promesa. Me gustaría saber si tienes alguna información acerca de ello, si sabes si el Madrid se está moviendo, tiene pensado moverse. Hasta esta semana no ha habido ningún movimiento del Real Madrid, pero me consta que es una idea que está en el club por el rendimiento del jugador, porque el futbolista es el ojito derecho, siempre lo ha sido, de Florentino Pérez, del presidente, y por una cuestión también lógica, que acaba en 2024 y que los acuerdos, cuando formas parte del proyecto a medio y largo plazo del club, siendo 2021-2022, ya hay que ir preparando, sobre todo si está claro, porque cuanto más tiempo pase, que muchas veces parece que hay de sobra, más difícil se va volviendo para el club y más fácil para el jugador que tiene la sartén por el mango. Va a ocurrir algo muy similar con Militao, que también acaba en 2024. Insisto, que parece que los tiempos son muchos, pero yo recuerdo, estando todavía en AS, una portada en marzo de 2020, creo que fue, marzo de 2020, sobre Varane, Sí. y hubo gente que me dijo, oh, si todavía queda muchísimo. Pero no queda tanto, porque si no le empiezas a encauzar ese mismo verano o en Navidades, te plantas ya en el año previo, o sea, que ya los jugadores está todo muy estudiado. También el Real Madrid cuenta con la ventaja de que Vinicius se siente madridista, está muy a gusto en la ciudad, se está construyendo una casa nueva, va a dejar, creo que Navidades o así, en la que está viviendo, y tiene pensado quedarse aquí. O sea, yo creo que va a ser un acuerdo relativamente sencillo, y el Madrid yo creo que ha demostrado, por ejemplo, con Benzema, es un buen ejemplo, que es generoso cuando tiene que premiar a quien ha sido generoso también en el campo y al que ha aportado en el campo. Con Fede Valverde también se le ha renovado recientemente y se le ha subido el sueldo. O sea que no creo que haya mucho problema. Ajá, vale. Entonces, también cubres la información, como hemos contado, de la selección española y la cual en estos momentos, en los últimos tiempos, se está viendo rodeada de polémica por las últimas listas de convocados de Luis Enrique y por las declaraciones que hace. Por ejemplo, la última fue, creo que en la previa de las semifinales de la Nations League contra Italia, de yo no leo la prensa porque yo sé más del fútbol que el resto y que todos los periodistas y por lo tanto no os hago ni caso. Este tipo de cosas, claro, este tipo de cosas hace ver que a Luis Enrique no le gusta la prensa y no le cae bien y no la quiere casi que ni ver. Tú, precisamente como periodista y que cubres este tipo de información, ¿crees que Luis Enrique es tan duro como parece? ¿Es tan difícil de tratar con él? Yo no he tratado a nivel privado nada con él, la verdad, y en rueda de prensa me parece lo mismo que a la mayoría de la gente. Creo que sus conferencias de prensa son un buen reflejo que retrata para mal tanto al propio Luis Enrique como a los periodistas. Porque la frase esta que dijo de que sabe más de fútbol, es un gran ejemplo. Obviamente, Luis Enrique sabe más de fútbol que cualquiera, pero no hace falta decirlo con esa forma, como con esa superioridad y ese desprecio.
Y luego, pero a su vez también ver la reacción en los periodistas. Y yo he escuchado a algún compañero decir que, bueno, que si no sé quién tiene el título, que si no sé qué, que si no sé cuánto. O sea, que no pasa nada por decir que un entrenador que lo ha ganado todo con el Barcelona, por ejemplo, que ha llegado a una semifinal y a una final con la selección española, sabe mucho más de fútbol que tú, con una carrera futbolística también en los dos mejores clubes de España, muy dilatada, también con algún éxito. O sea que es de cajón. Entonces, creo que son posiciones súper enfrentadas y que dejan mal a ambas partes, la verdad. ¿Tú le auguras un buen futuro a esta selección? Sí, bueno, y un buen presente. O sea, yo la lista de la Nations League me pareció una locura, la verdad. O sea, lo de Gavi, que Eric García siga, pero ¿qué vas a decir? O sea, yo lo que no voy a hacer o lo que intento, hablamos antes de objetividad o subjetividad. A mí, Luis Enrique, cuando fue fichado y cuando luego volvió a la selección, era lo que más me motivaba de ver a la selección. Un entrenador que me gusta cómo trabaja. Que no me llega a caer mal a pesar de que es muy desagradable a menudo. Y poco a poco ese suflé para mí se fue bajando porque no me convencía el juego de la selección, porque no me convencían las convocatorias, pero fíjate la montaña rusa que te estoy describiendo, pero luego ha llegado a las fases finales y lo ha hecho del carajo, o sea, lo ha hecho muy bien, meter a esta España en semifinales. Hay gente que dice, sí, pero ¿cuántos partidos empató? Joder, ¿qué más da? O sea, Ya mira, está en mira las semifinales. veces en la historia, cuántas veces en la historia ha hecho semifinales la selección española. Y mira lo cerca que estuvo, que fue, pues eso, por un detalle, por detalles, por una tanda de penaltis, que al final es uno de los momentos más igualados que existen en el fútbol. Y ahora lo mismo, pues llegar a la final y tener a una Francia que en cualquiera de las líneas tiene más calidad y más potencial y más techo que España, tenerla así hasta el final, pues me parece muy meritorio. Pues habrá que decirlo. El problema de muchas veces de la prensa es, como me cae mal Luis Enrique y como quiero echarlo y quiero manejarlo y quiero poner presión contra él, voy a ponerle excusas a todo. Que es un poco a otro nivel y con mil matices, como lo que pasaba con Zidane, un entrenador que ganó 3 Champions seguidas y todavía hay gente diciendo que fue por casualidad. Bueno, yo lo que pienso sobre eso es, vamos, más o menos como tú. Yo pienso que yo siempre he confiado en Luis Enrique desde que se fichó. Luego es verdad que tuvo el problema personal que tuvo y tuvo que dejarlo temporalmente y luego volvió. Yo creo que para mí Luis Enrique es el mejor entrenador posible para esta selección, tanto a nivel de estilo de juego que promueve como a nivel de carácter, ¿no? Sí que es verdad que ha tomado decisiones políticamente no aceptadas por la afición o por la prensa, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, no convocar a Sergio Ramos, pero es una realidad. O sea, Sergio Ramos no estaba para ir convocado a la Eurocopa ni para... Yo creo que a Sergio Ramos le hice un favor siendo tan discreto. Yo le pregunté en una rueda de prensa porque lo que se decía desde el Madrid, te digo desde el Madrid porque yo no he tratado al entorno de Ramos porque no me fío de nada de lo que dicen y no quiero ser víctima de esa política de incomunicación que tienen o de mentiras. Pero lo que se decía es que incluso podría haber jugado el último partido de liga unos minutos. Creo que para la Eurocopa faltaban 3 semanas o 3, 4 semanas. Si él más o menos podría haber jugado el último partido de liga, se decide no forzar. Un futbolista que siempre ha cuidado mucho su físico y que estaba descansado porque había tenido muchas lesiones esa temporada, a mí me parecía que tenía que ir. Porque igual que a Adama se le esperó, creo que fue el primer partido, ni entró en la convocatoria porque no estaba bien, ¿por Realmente. qué no a Sergio Ramos, que es un futbolista que te interesa mucho tener porque en los últimos minutos de un partido apurado te mete mucha presencia y mucho juego aéreo, tanto ofensivo y defensivo, e incluso en el área no es lo mismo que haya un agarrón, un forcejeo, y para un árbitro, aunque sea en el subconsciente, no es lo mismo que te proteste, por ejemplo, Eric García que Sergio Ramos. Claro. Pero pienso que los acontecimientos, como se han visto luego, lo que tardó en incorporarse al PSG a un ritmo, ir aumentando el ritmo, creo que se ha demostrado que tenía una lesión bastante más preocupante y bastante más grave y que se la ha tratado mal una vez más, que no es la primera ni va a ser la última, yo creo, en su carrera, de lo que a priori se pensaba o se decía. Es más, prueba de que la lesión no es tan tontería como de lo que se hablaba. Primero que lo tuvieron que operar
Y segundo que, por ejemplo, a día de hoy todavía no juego ni un solo minuto con el PSG y estamos en octubre. O sea, Tremendo. No, sí, sí, ya no vuelvo hasta noviembre o diciembre, ¿no? hasta noviembre o diciembre Bueno, no. hay un parón de por medio, a lo mejor a la vuelta del parón, pero Ahora parece que no sé si me falla la memoria. Creo que ahora iba a empezar a entrenar ya otra vez en el césped. No sé si lo llevan diciendo todas las semanas. Si yo he visto así en Marca hace 3 semanas diciendo se acaba el calvario de Ramos, empieza Ramos. Y y sigue igual. están mareando un poco la perdiz, yo creo. O sea, yo vi una información de un periodista que me parece muy top, que nunca falla, que es Antón Meana, diciendo que Sí. había preocupación porque no se sabe exactamente lo que tiene. Y bueno, yo creo que van un poco por ahí los tiros. Tú, por ejemplo, has dicho que no confías en lo que es el entorno, el famoso entorno. Pues Sergio Ramos, y por algo, aparte de por lo futbolístico, por supuesto, por algo que se le ha criticado mucho, que no sé si debería de criticársele a él, pero si por algo tiene mala fama es por el entorno que tiene. Su representante, su hermano René, también los padres también hablan y dejan declaraciones que no son muy, por lo menos en el tiempo que está en el Real Madrid. ¿Tú piensas que a Ramos le hace un flaco favor su entorno? Sí, hombre, es una leyenda que ya no te digo a nivel deportivo, pero a nivel de imagen, el mensaje ese ha calado entre la afición. El trato de Ramos con la prensa y de los Ramos con la prensa y lo que han ido filtrando y cómo han manejado todos estos temas en las diferentes veces que ha intentado salir, unas de verdad y otras para una mejor renovación. Ese mensaje ha calado y ha afeado su imagen. Ahora, lo hablaba porque lo tuiteó con Iñaki hace poco. Si le ha perjudicado, pues seguramente le haya costado la continuidad en el Madrid. No sé, ha influido seguro, no sé cuánto de decisivo, pero creo que el hermano también le ha conseguido un último gran contrato que igual no se merece o no estaba en disposición de que fuera tan bueno por lo que estamos viendo. Es que ha firmado 2 años, creo que son, y el primero Sí, va camino de Navidades sin haber debutado todavía. claro, y además con no sé si con el mismo sueldo, 12 millones netos, si no recuerdo mal, es que no, ahora mismo los datos no los tengo, creo que No, 12 millones netos. ¿Cuánto? Perdona, perdona. no, que no me acuerdo yo tampoco, que no me Ah, acuerdo, vale, pero vale, vale. era más o menos lo que en el Madrid, sí. Vale, vale. Bueno, volviendo al Real Madrid, por ejemplo, tenemos una situación algo distinta, o sea, algo complicada, que es la situación de Eden Hazard. Que bueno, teniendo en cuenta lo que hemos visto estos años, bueno, lo poco que hemos visto estos años de él desde que está en España y sobre todo lo último que ha dicho Ancelotti fue en la previa del último partido contra los Osasuna, que el problema que tiene ahora Hazard no son las lesiones ni el físico, sino que el problema es que ahora el entrenador confía en otra gente que lo está haciendo mejor, como es el caso de Vinicius, por supuesto, que lo está haciendo espectacular, y el caso de Rodrigo, y que Benzema es intocable. No sé si tienes algún pronóstico, hasta incluso si tienes algo de información acerca de lo que puede pasar con Hazard, si hay algo que se puede buscarle una salida en verano, más teniendo en cuenta, por ejemplo, las previsiones que hay de si se pueden hacer grandes fichajes. Lo que sé es que en verano el Real Madrid intentó crearle un mercado que no tenía y que no existía. Todo esto que salió de la Juventus y no sé si algún club más, nadie de la Juventus se puso en contacto del Madrid con el jugador. Fueron rumores o noticias que se filtraron a la prensa para ver si se generaba un mercado. Un ejemplo, la Juve quiere a Hazard y llega el Chelsea y dice, oye, si vais a venderle o a cederle, nosotros estamos dispuestos a esto. No ocurrió nada, él además quería y quiere seguir, no ha habido en ningún momento ninguna opción real o cercana de que saliese del Real Madrid este verano. Me han pasado esta mañana por Twitter una noticia sobre el Newcastle y el Chelsea, también es falso, está preguntando, el Chelsea no quiere que vuelva, al menos hoy por hoy, y el Newcastle tiene una situación, digamos, sin entrenador, sin director deportivo, con un límite por el fair play financiero que es más bajo de lo que la gente se piensa. No sé si será, no lo sé, me lo voy a inventar, 70, 80, 90 millones de libras, o sea que tampoco puede, tampoco puede para mucho. Y yo creo que es imposible que
Hazard salga este invierno. Aparte de que el jugador no quiere salir, quiere seguir y quiere intentarlo en el Real Madrid, que es el club en el que siempre soñó jugar. Pero ¿tú crees que Hazard esta temporada va a poder...? Hombre, yo creo que ya el nivel del Chelsea yo creo que no lo va a poder mostrar porque ya los años han pasado, muchas lesiones. Ahora encima si ya el entrenador resulta que no confía en ti, pues es motivo de más para no pelear lo suficiente. ¿Tú crees que entonces Hazard no vamos a ver a un gran Hazard en el Real Madrid o es posible? Todas las señales, hablando en términos lógicos, indican que no. Lo primero porque no está teniendo una continuidad ni por las lesiones ni ahora también por el buen estado de Vinicius y las decisiones de Ancelotti. Yo quiero pensar que sí porque me da mucha pena, la verdad. Es un jugador con mucha calidad. Es verdad que ha habido momentos de su carrera, bastantes en el Madrid, en el que no ha sido lo profesional que debería, pero al final es un chico que le gusta el fútbol, que ve el fútbol de una forma muy poco industrial, o sea, muy natural, muy de divertirse jugando. Y, joder, no sé, yo cuando veo situaciones como la de él, como la de Dembélé, que es otro que se debería haber cuidado más y que se sufre tanto por las lesiones, pues por eso casi más sentimentalmente me gustaría pensar que sí, que va a poder volver a disfrutar del fútbol. La lógica evidentemente te dice que no. Y pasando ya a lo que son las últimas preguntas, si este verano hemos tenido un verano muy movidito en cuanto al mercado de fichajes y sobre todo lo que lo ha caracterizado y lo que ha protagonizado este verano ha sido el culebrón Mbappé, su fichaje o no por el Real Madrid, si el PSG lo va a dejar salir, si no, las ofertas que ha habido desde 160, si no recuerdo, que creo que fue la primera, hasta 200, que fue la última ya, la desesperada del último día. Hasta incluso el último día había momentos en los que se pensaba que a lo mejor se hacía, que se podía hacer, pero no se ha acabado haciendo. Y el próximo verano, si todo sigue según lo previsto, o por lo menos lo que se cuenta, es que acabará llegando como agente libre, si no renueva con el PSG, por supuesto. ¿Tú qué crees, qué sabes o qué nos podrías decir acerca de lo que, primero, de lo que ha pasado, de lo que tú sabes que ha pasado este verano? Porque, por ejemplo, en Twitter se te ha visto muy activo acerca de este tema. ¿Y qué crees o qué sabes que puede pasar este verano, si es que sabes o no lo sé? En este verano lo que hubo fue una farsa por parte del PSG. Se negaron en un inicio a vender y luego, para intentar quedar bien con el jugador, filtraron a RMC que estaban abiertos a negociar. El Real Madrid hace una primera oferta, no recibe contestación. Sale Leonardo también diciendo, y creo que también Al-Khelaifi, que es insuficiente. Para el Madrid no hay problema porque tenía dinero de sobra preparado para acometer la operación. Lo suben, fue 170 más 10, creo. Sí, sí. Además, 10 en variables de bastante fácil cumplimiento, o sea, casi 180 millones. Tampoco se recibe oferta. Hay un momento en el que los intermediarios, que hubo bastantes intentando coser la operación, no sé por qué, desconozco el detalle, pero se muestran más optimistas, creen que puede cerrarse ahí, que puede ser así. No ocurre de esa forma. El jugador se resigna a que tiene que jugar el fin de semana, juega, se divierte, marca, lo celebra. Y el lunes el Real Madrid, en una información que yo pensé que era un farol y que, bueno, más o menos se acabó demostrando que era un farol, pero que pensé que no iba a ejecutarse de esa forma y que adelantó Pedrerol, se levanta de la mesa de negociación porque no hay negociación al uso y se desesperan y se cansan. Y a última hora vuelven con una oferta que de nuevo no es contestada, de 200 millones, y se transmite a través de intermediarios. Por eso digo lo de farol, porque al final se retiran de la mesa, pero unas horas después Sí. hacen otro intento. Dejaron esas horas
Por eso yo no me tomé en serio esa información y sabía que era como una filtración como muy interesada, como un mensaje al PSG. Y a última hora, pues eso, y se hace llegar que incluso estarían dispuestos a dar más de 220 millones de euros, es decir, en otras palabras, superar la cifra de la cláusula de Neymar. Al final, si tú revisas toda esta trayectoria, todo este camino, el PSG hizo como que se abría a negociar, pero realmente no lo hacía y estaba igual de cerrado. Y para Mbappé no coló. Yo creo que va a jugar en el Real Madrid. No lo sé, no lo tengo confirmado. Pregunté la primera o la segunda semana de septiembre a alguien que había participado en la operación y me dijo que llegaría al Real Madrid, que el plan seguiría siendo el mismo, pero desde entonces yo no estaba preguntando porque me parece que la gente acabó muy harta. Me parece que tampoco van a estar produciéndose novedades a cada día ni a cada semana y luego que es una comunicación muy difícil porque es una operación, bueno, pues muy, muy particular. Yo pienso que si Benzema, Mbappé ha tenido no semanas ni meses, ha tenido años para renovar. Y todos esos años, que pueden ser a lo mejor 2 años para renovar, es dinero que no ha perdido, pero ha dejado de ganar. Él podría haber firmado otro contrato y ahora que está ya a orillas de esto, estoy seguro de que el PSG podría recuperar todo eso, ¿no? Pagarle como retroactivamente, pero no creo que sea una cuestión de dinero y pienso que está ya ahí. A mí, cuando las entrevistas me dijeron en el club que, bueno, que tenía, que es lo que había dicho Mbappé, que tenía que tomar su decisión y que, bueno, que ellos esperaban que les eligiese. También te digo, de hecho ni esa parte ni la saqué porque me parece muy prematuro para hablar y me parece un tema muy delicado que a mí lo que me huele es que el contrato ya estaba en verano, evidentemente, y que incluso a final de verano, si no estaba ya, se ha ido hablando de cómo se podría adecuar para subir la cantidad, ya que el Madrid no ha pagado esos 200 millones, pues mejorarle la prima de fichaje y las condiciones. Pero no creo que el club filtre eso o reconozca eso y desde luego yo no soy uno de esos periodistas de cámara para que me lo cuenten. A mí lo que me cuentan es que Mbappé todavía tiene que decidir y que hay confianza en que se decida por el Real Madrid. Pero te digo, no me sorprendería en absoluto que esté todo pactado y que estén esperando como se pueda, porque además seguramente ni lo puedan anunciar en enero si el acuerdo se alcanza en enero, sino un No poco pueden. más como pasó con Álava. No pueden porque además hay que contar de que, hombre, la afición del PSG, hay que fijarse de que solo con los rumores de las ofertas, de si se iba o no se iba, ya le pitaban. Imagínate tú si en enero, el 5, 6, 7 de enero, que se firme, se anuncia y se dice Mbappé en junio de 2022 está en el Real Madrid. Pues se formará de Dios. O sea, el PSG le sirvan y va a tener unos meses muy complicados de aquí a final de temporada. Pero, por ejemplo, las declaraciones que, por ejemplo, ha tenido la madre de Mbappé, la que decía que, bueno, que el tema del PSG, pues la renovación pues se está hablando, que va bien. Luego, por otro lado, Mbappé en las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, en RMC, en el equipo, ha dejado claro que, bueno, yo creo que lo que hizo fue decir lo que pasó en el verano. No dejó muchas pistas, pero dejó también un poco entreabierto la posibilidad del PSG. No sé si esto en el Real Madrid ha sentado bien, ha sentado mal o hay tranquilidad. No, en el Madrid lo que te he comentado, que tiene que tomar su decisión, como él mismo dijo, y que esperan, que hay confianza en que sea para el Madrid, pero que no ponen la mano en el fuego, porque en el fútbol cambia todo de la noche a la mañana. En las entrevistas yo no las entendí, no sé si es que había un compromiso previo, pero menear el árbol de esa forma, no sé si es para ver si cae algo más de dinero por parte del Madrid, si porque todavía hay alguna esperanza de que se quede o hay alguna posibilidad real o bastante real de que se quede y quieran apretar al PSG a nivel económico. Pero si te fijas, tanto la madre sobre todo como Mbappé también un poco dijeron una cosa y la contraria. A mí me parece que Mbappé dijo frases tan definitivas Sí, y, y luego que choca. la madre salga al poco
además de una forma muy rara, en Le Parisien, con un encuentro con los lectores, a decir el tema de la renovación, cuando su hijo muy poco antes ha hablado así, o Mbappé no se entera, lo cual me extraña, o es una estrategia, no sé qué lectura, pero a mí me extraña un montón que Mbappé salga a decir eso y la madre a los 2 días diga que están progresando con las negociaciones. Yo lo que pienso es que es una estrategia tanto, yo creo que va por los dos lados. Primero, para no cerrar del todo la puerta al PSG, de que todavía también quedar un poco bien con el PSG, porque ha sido un verano. Y con la afición, es decir, oye, que mira, Claro. que me he querido ir en verano, pero que bueno, que mira, que estoy todavía, pensando. claro, que todavía hay una posibilidad de que se pueda quedar, de que se pueda renovar, pero y también es un poco lo que tú has dicho con respecto al Real Madrid, de a ver si por casualidad pues la prima de fichaje es más grande o el salario es más importante. Y otro jugador que está en la órbita del Real Madrid es Haaland, que también se te ha visto, sobre todo en Twitter o en algún artículo, se te ha leído al respecto. También se lo preguntamos a Iñaki, lo que pasa es que con Iñaki añadimos también el nombre de Pogba, porque es otro nombre ahí que puede salir como agente libre, que también hay dudas de si renueva o no renueva con el United. Pero la pregunta que te quería hacer es, bueno, te quiero hacer varias. La primera es cómo está la situación de Haaland, si es verdad que existe una cláusula que puede facilitar su salida, si es verdad que el sí del Madrid es solo el Real Madrid o es un sí a distintos clubes o qué es lo que se piensa desde el Real Madrid acerca de esto. Yo no sé si, no tengo confirmado si hay cláusula o no. A mí me parece, por cómo se han movido las informaciones, que no la hay, pero yo no lo sé. Por cómo se ha informado, creo que sí que hay un pacto entre Rayola y el Dortmund para que sean razonables con el precio de venta. Que eso en su día se fijase en 75 millones y ahora vayan a ser 125, pues bueno, puede ser, pero la verdad que no, o sea, no te quiero mentir, no lo sé, no lo tengo confirmado. Sí tengo confirmado que el Real Madrid, eso es lo que contamos en Goal, a finales de julio o mediados finales de julio vio mucho movimiento en la prensa entre Haaland y el Chelsea. Preguntó al Dortmund y el Dortmund a finales de julio creo que fue, les dijo, además que hay una relación personal de los dos mandamases de los dos mandamases del Real Madrid y del Dortmund, hay una relación casi personal, o sea, incluso Sí. personal, no empresarial, y el Madrid llamó, les dijeron lo mismo que al Chelsea, que no estaba a la venta por ninguna cantidad, y el Madrid dijo, pues vale. Y entonces no, hasta donde yo sea, hasta primera quincena de agosto, el Madrid no había vuelto a preguntar por Haaland. Si lo hicieron después, aunque lo dudo, no lo sé. Por eso el Chelsea, ante esa negativa, se va por Lukaku y acaba cerrando a Lukaku por bastante dinero además. Y para el futuro, no lo sé, yo sé que es objetivo del Real Madrid, o sea, el pensar en un Real Madrid con Haaland y Mbappé en 2022 no me parece una paja mental, o sea, el Madrid quiere intentarlo, creo que lo va a intentar, o el plan es intentarlo, y creo que hay posibilidades. Me decían, lo que pasa que es algo que o hablas directamente con Haaland, digamos, o no en mi caso, o es muy difícil de asegurar, pero a mí me dijeron hace poco que Haaland tenía alguna duda sobre la conveniencia de jugar con Mbappé. O sea, que no le convencía de compartir el protagonismo No, con Mbappé. no, esto es, yo creo que es un poco como lo que decía, me hizo mucha gracia y que lo desmintió, no, Mbappé se va a quedar en el PSG porque ha llegado Messi y claro, le ha hecho... No, o sea, a Haaland yo creo que no tendría ningún problema a nivel deportivo ni personal con Mbappé, pero es un jugador, según me dicen, muy ambicioso, con muchas ganas de triunfar, también de liderar un proyecto, y la presencia de Mbappé no es que sea excluyente, pero él sabe que va a tener que dividir el foco. En cambio, tiene varias ofertas, también me dicen gente que ha hablado con Haaland,
que lo dice, igual que dice que su preferencia es el Madrid y que tiene dudas de lo de Mbappé, ahí eso lo hila con que hay equipos, hay muchos equipos, toda Europa, interesados en él. No sé nombres, pero se habla mucho del City, lo cual tiene sentido porque Su padre juega en City. Y un club que ha ido a por Kane porque Haaland no se vendía, o sea, se intentó. Desde luego le sobran opciones y eso es lo que, según me contaron, él quiere calibrar. Si puede irse a la Premier, que también le vendría bien, con Guardiola, por ejemplo, al City, o con el Liverpool, si se va a Salah, o yo qué sé, o ir al Madrid y compartir foco con Mbappé. Entonces, ¿tú crees que es posible, o sea, o se podría hacer que Haaland y Mbappé pudieran coincidir este verano? ¿Es No lo posible? sé. O sea, wow, posible, no lo sé. Sé que el Real Madrid tiene ese plan, que son dos objetivos prioritarios y que hay dinero para ello. Ajá. Vale, pues bueno, pues aquí ha terminado la entrevista. Muchas gracias, Mario, por prestarnos este tiempo para poder hacer esta entrevista. Lamentamos que no nos hayamos podido ver cara a cara, pero bueno, evidentemente tú tienes una agenda muy apretada, mucho trabajo y no te queríamos molestar en exceso. No, nada, joder, ha sido un placer y nada, ahora he sacado, a ver si no la ve mucho mi jefe, no se entera mucho porque estoy en horario de trabajo en realidad, o sea que nada, pero ha sido un placer y ya sabéis que en cualquier cosa que queráis o que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Bueno, para que quien quiera escuchar esta entrevista, saben que tienen nuestros perfiles de ebooks y de Spotify, del Graderío UCM. También nos podéis suscribir a nuestro canal de Twitch, el Graderío UCM, y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.